Bueno, pues buenas tardes. Gracias por venir hoy a esta conferencia titulada Una civilización de la ciudad, Simone Weil en Marsella, que nos va a ofrecer Carmen Revilla, que es catedrática de la por la Universidad de Barcelona en Filosofía, acompañada de Alejandro del Río. Y bueno, la conferencia también gira en torno a este libro, La agonía de la civilización y otros escritos de Marsella, de Simone Weil, que edita Carmen. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias Belén y gracias Margarita y a Metalibrería por acogernos aquí esta tarde. Efectivamente, más que una conferencia va a ser una conversación en la que intervendrá Carmen Revilla en torno a este libro, en efecto, publicado por Editorial Trota, en cuyo nombre también doy la bienvenida a este acto. Bueno, ya lo hemos oído, Carmen Revilla es catedrática de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Entre otras muchas iniciativas y actividades fue fundadora, junto con Fina Virulés, del Seminario Filosofía y Género, germen a su vez del Seminario María Zambrano, y entre sus publicaciones destacaré alguna en el sello de Trota, el libro Simone Weil, Nombrar la experiencia, de 2003, el libro colectivo, coordinado por ella, Simone Weil, Descifrar el silencio del mundo, de 1995, y las ediciones de este libro que hoy nos ocupa, de Simone Weil, La agonía de una civilización, pero en 2018 también de otro libro de Simone Weil, Las reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social. Y además de eso, entre otros numerosísimos trabajos, ha publicado una minúscula vida de Simone Weil en Eila Editores en el año 2011. Y nos acompaña también la profesora Emilia Bea desde Valencia. Ella es profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Valencia y es autora también de numerosísimos trabajos sobre Simone Weil, empezando por un libro absolutamente fundacional, Simone Weil, La memoria de los oprimidos, de 1992, que probablemente es la primera monografía completa, probablemente la primera monografía completa dedicada en castellano a Simone Weil, y en concreto en Editorial Trota luego ha editado por una parte el volumen colectivo Simone Weil, La conciencia del dolor y de la belleza, 2010, y la edición de los primeros escritos filosóficos de Simone Weil, 2018. Así que buenas tardes también, Emilia, y bienvenida. Y te digo que puedes intervenir cuando lo consideres también oportuno, aunque hemos hecho un pequeño, digamos, esquema de participación en el acto. Yo voy a dar unas minimísimas claves porque no quiero ocupar mucho tiempo, simplemente para situar este periodo de Marsella de Simone Weil, por lo tanto, unos datos que nos permitan, como digo, ponernos en situación. El 13 de junio de 1940, París es declarada ciudad abierta, es decir, están a punto de entrar los alemanes, y en ese ultimísimo momento Simone Weil abandona, acompañando a sus padres, París, cogen uno de los últimos trenes que salen de la Gare de Lyon y se ponen, como tantos otros parisinos y franceses, de camino al sur, pasan por la ciudad de Vichy y finalmente llegan a Marsella a mediados del mes de septiembre, donde, como sabemos, permanecerá con sus padres hasta mayo de 1942. Nada más llegar a Marsella, le escribe, por ejemplo, a su amigo Boris Souvarine en una carta lo siguiente: la atmósfera es bastante lúgubre a causa del gran número de personas a la busca o en posesión de visados
que ahí la ciudad se encuentran atrapadas como moscas en un culo de botella. Siempre me había parecido que las innumerables posibilidades de partida hacia todas las tierras lejanas le conferían a Marsella una atmósfera aparte. Ahora es la imposibilidad de la partida la que confiere al espectador del mar, del puerto y de una multitud heteróclita un color particular. Pero esta ciudad también es de la que hablará, por ejemplo, en sus cartas, que están recogidas en la edición que nos ocupa a Antonio Atarés, sobre la belleza de la puesta del sol en el Mediterráneo, por ejemplo. Y es lo primero que quería plantearle a Carmen, ¿no? Que nos, más ya que situarnos, pues que desarrollara cuál es el sentido de Marsella, de esta etapa, de este periodo de Marsella, en la vida y en el pensamiento de Simone Weil. Bueno, ante todo, muchas gracias por la presentación y gracias a todas por vuestra participación, ¿no? en este encuentro. Vamos a ver, Marsella. Es curioso, pero Marsella es de las etapas más importantes en el trayecto biográfico y teórico, sobre todo, de Simone Weil, ¿no? Un autor como, por ejemplo, Canciani dice que es una de las etapas más intensa, más rica, más tranquila, más creadora. Es una etapa central. Si pensamos en lo que es la biografía de Simone Weil, extremadamente breve y densa, es una etapa relativamente amplia. Porque, bueno, es que está casi 2 años. Si pensamos lo que corresponde a su experiencia de la Guerra de España, que fueron unos días, esta es una etapa de cierta entidad. Y, de hecho, es un tiempo de escritura. La mayor parte de las obras más conocidas de Simone Weil las redacta durante esta etapa, durante este tiempo, ¿no? Además, es la etapa que preludia la última, la de Londres, que es una etapa especial donde se dedica a escribir, como le dice a sus padres pocos días en realidad antes de morir, que está convencida de ser depositaria de un, dice, tesoro de oro puro, que es para transmitirlo. La etapa de Marsella es justamente la anterior, en la que de alguna forma lo que quiere transmitir en los escritos de Londres se fragua. Y en ese sentido a mí me ha parecido siempre especialmente interesante reparar en esa etapa, ¿no? Es para Simone Weil, yo diría, que ante todo un lugar de amistad. Son especialmente importantes las amistades que traba en ese contexto, ¿no? Es una etapa de contacto con la belleza, esto que comentaba Alejandro, ¿no? No es, por supuesto, el primer contacto con la belleza. Yo diría que el primer contacto con la belleza relevante en la biografía de Simone Weil tiene lugar en sus viajes a Italia en el año 37, cuando tiene lugar, es el marco en el que tiene lugar sus primeras experiencias místicas, en Asís en concreto, en la Basílica de Asís, ¿no? Pero en Marsella ese contacto con la belleza se lo proporciona no el arte, sino el entorno. Y es, por ejemplo, una etapa efectivamente muy intensa, muy rica, escribe muchísimo, pero también hace otras muchas cosas, ¿no? Colabora con círculos intelectuales, está especialmente interesada y se dedica a trabajar como vendimiadora, y su decisión de trabajar como vendimiadora no es como la decisión de trabajar en las fábricas, que es para investigar el tema de la opresión social y la función mediadora de los instrumentos. En este caso no es por el contacto con la realidad y con la belleza de la naturaleza, con la belleza del orden del universo, por lo que le interesa especialmente. Y luego, sobre todo, es la etapa que está en el origen o en la raíz, creo yo, de su proyecto político, ¿no? Ese proyecto político que alcanza su formulación en Londres,
y que tiene como premisas la supresión de colectividades que ahoguen al individuo y la importancia de discernir lo que son necesidades vitales para los seres humanos, ¿no? Este lugar, porque es precisamente el lugar de, de amistad y de belleza, yo creo que es el escenario privilegiado para el desarrollo de sus intereses teóricos, ¿no? De forma que le permiten conectar, y por eso digo que es el origen de los escritos de Londres, le permite conectar su experiencia de lo sagrado, que es perceptible precisamente en el entorno de la belleza, con el proyecto político de renovación radical del orden sociopolítico, sustituyéndolo, y en este sentido el título que propuso Alejandro para este encuentro de la civilización de la ciudad me pareció especialmente adecuado, sustituyéndolo por una civilización de la ciudad, ¿no? De hecho, en Marsella descubre la posibilidad de encontrarse en casa donde otros están en el exilio. Es decir, esa descripción que la impacta al llegar realmente es claramente realista. Es claramente realista, porque era un lugar de tránsito donde todo el mundo estaba a la espera de conseguir el visado para salir, ¿no? Y ella, en una dedicatoria a la hija de Ballard, el director de la Sociedad de Estudios Filosóficos, le dedica un libro donde se refiere a sus padres y les agradece su amistad y demás, porque han conseguido hacer de su estancia en Marsella, ha conseguido que su estancia en Marsella pueda encontrarse en casa donde otros están en el exilio, ¿no? Y en ese sentido pues es especialmente interesante porque el proyecto político se dirige precisamente a ese objetivo, hacer del ámbito social un medio humano, un lugar de arraigo que cubra las necesidades propiamente vitales que permiten al ser humano subsistir como ser humano, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es el interés fundamental de esta etapa, ¿no? Yo creo. No sé. Sí, ciertamente, porque es casi milagroso, ¿no?, lo que sucede allí, en cierto sentido, que en medio de una guerra pues se produzca. Bueno, tú en la edición empleas a propósito de esto la noción muy beyliana de espera, ¿no? Es decir, que se trata de un tiempo donde por una parte uno pues se encuentra forzado por las circunstancias, ¿no?, por una necesidad externa a un espacio y a un tiempo determinados, y, digamos, al mismo tiempo hace fructificar esa pasividad, es decir, es una espera activa, evidentísimamente en la escritura, porque de este tiempo son los centenares y millares de páginas de los cuadernos. Gran parte de los cuadernos se escriben en Marsella. Y otros muchos textos que conocemos de entonces, ¿no? Por ejemplo, los que ella escribe para el padre Perrin. Emilia, ¿quieres comentar algo sobre Marsella? Vale, pues gracias ante todo por haberme invitado a participar en este encuentro tan interesante. Me alegro mucho de veros y de poder estar con todos, aunque sea a distancia. Y también agradeceros a los dos pues haberme implicado en este proyecto, en el libro, aunque pues, solamente he hecho pues la traducción de 2 breves textos, pero en fin, poder estar ahí pues para mí es un honor y me parece un libro realmente de extraordinario interés, porque en efecto coincido con vosotros en que la etapa de Marsella pues es, a mí, dentro de todas las de Simone Weil, y que cada una de ellas pues tiene aspectos muy, muy relevantes, pues si tuviera que elegir una, por decirlo así, pues me quedaría con esta, ¿no?, con el periodo de Marsella. De hecho, yo publiqué un pequeño libro que tenía un título parecido, se llamaba Autobiografía espiritual y altres escrits de Marsella, y en ese libro pues
también intenté recoger algunos de estos, no los escritos que hay aquí, sino precisamente, bueno, pues podría ser en cierto sentido complementario, eran más bien los que hay en Nathan de Dieu, ¿no? Y ahí estaban las cartas al padre Pegan, que acaba de citar Alejandro, y yo en el prólogo de aquel libro recordaba la gran suerte que tuve hace muchísimos años. En el año, creo que fue en 1985, que pude conocer allí en el convento de Santa María de la Tourette, que es ese gran monasterio construido por Le Corbusier, pude conocer al padre Pegan y estar un rato con él, ¿no? Hablar con él, y eso, pues bueno, fue para mí pues el poder tener, digamos, un contacto un poco personal o un poco íntimo con alguien a quien admiraba tanto como Simone Weil y el propio padre Pegan, que como sabemos pues era una persona ciega y muy, muy interesante, ¿no? Él fue nombrado después justo entre las naciones por la cantidad de judíos que salvó en este escenario tan magnífico de Marsella. Aquel centro de la Tourette era un centro cultural y de peregrinaje en el que se respiraba, yo creo que el ambiente de Marsella, ¿no? De alguna manera es ese ambiente de libertad espiritual, ese ambiente de creatividad que también se da en la relación que tiene Simone Weil con esos amigos, ¿no? Ese libro de Canchiani, de los 4 grandes amigos de Simone Weil en Marsella, que es que son tan diferentes entre sí y al mismo tiempo los 4 personas tan auténticas, es que no sé si es un término muy, muy adecuado, no me gusta mucho, pero bueno, personas que tanto pudieron aportarse unas a otras y que se comunicaron con tanto amor y con tanto ese sentido de la amistad, ¿no? Del que Simone Weil habla. Y entonces aquí tenemos, en aquel libro de Nathan de Dieu estaba sobre todo la relación con el padre Pegan, y aquí están pues las cartas también de Gustave Thibon, de Joe Busquet, de Antonia Tarés, ¿no? Que acabamos de citar, y a mí siempre me llamó la atención eso, ¿no? Que desde una persona como Thibon, ¿no? Que pertenece pues a un pensamiento pues muy conservador, a un anarquista, ¿no? Como Antonia Tarés, ¿no? Pues que fuera posible, ¿no? esa relación, ¿no? Que dice mucho de cada uno de ellos y de Simone Weil, ¿no? De los textos, bueno, quizá hablaremos después, ¿no? De los que hay aquí recogidos. Ahora yo quería hacer algún comentario de alguno de ellos, pero bueno, en general de Marsella, pues eso, que ahí esa atmósfera es algo que uno pues desearía, ¿no? Haber podido vivir algo así, porque imaginarte a Simone Weil, ¿no? Con Joe Busquet, cuando en esa carta, ¿no? En la que dice que saber que a pocos espíritus, ¿no? Les es dado saber que las cosas y las personas existen realmente, ¿no? Y bueno, pues ese contacto que ella tuvo a través de Joe Busquet con las secuelas de la guerra, con la desgracia, en fin, es algo realmente pues magnífico, y todo eso está en este libro, y por eso me parece que ha sido pues una recopilación pues muy, 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 muy bien hecha, y que os felicito de verdad por ella, porque lo puedo hacer ya que mi colaboración ha sido mínima, y desde luego agradecerlo. Bien, gracias, Emilio. Ahora seguiremos conversando sobre esto. Marsella, ciudad, un microcosmos, un medio humano, pero precisamente en ese medio humano se produce la reflexión, como ya se ha adelantado Carmen, de Simone Weil sobre la ciudad, diríamos en mayúscula. Lo que pasa es que hay 3 ciudades, diríamos al menos, o 3 pequeños paradigmas, ¿no? De lo que incita a Simone Weil a esa reflexión sobre la ciudad, que serían, en el contexto de la cruzada contra los cátaros, la ciudad de Tolosa o de Toulouse, ¿no? La épica ciudad de Troya, ¿no? De la Ilíada, que está justamente tratada también por Simone Weil en este ensayo, ¿no? La Ilíada o el poema de la fuerza. Y finalmente Venecia, ¿no? A la que Simone Weil dedica una obra de teatro, una obra dramática que la implicará
que quedará inacabada y que la implicará a lo largo de la última etapa de su vida. Háblanos de estas 3 ciudades. A ver, cuando decía que el objetivo del proyecto político en el que constituye el núcleo de la herencia que ella quiere transmitir, es hacer del ámbito social un medio humano. Ya la noción esta de medio humano la introduce en los artículos sobre la civilización occitana, pero además es que está planteando una renovación absolutamente radical de toda la vida social y política, ¿no? Y me parece que la noción de ciudad de alguna forma metaforiza ese medio humano que ella proyecta construir, pero proyecta construirlo no como una creación partiendo de la nada, sino a partir de la atención a las huellas del pasado, creo. Aprovecho además para decir que es verdad esto que has dicho en tu intervención hace un momento, ¿no? Sobre el tema de la espera. Es verdad que Marsella es prototipo de lugar de espera. Allí todo el mundo estaba esperando salir, en realidad. Pero a mí siempre me hace pensar, reparar, dado que ella escribe en francés, en la vinculación etimológica que hay entre la noción en francés de espera y atención, porque remiten a attendre. Y es que la atención, esa pasividad que es activa, de alguna forma, requiere la espera. Y por eso se habla también de Marsella como una etapa, curiosamente, en la biografía de Simone Weil, de tregua. Esa tregua que ella reclama en el corazón de la acción, ¿no? Entonces, un foco de atención fundamental para ella es la atención a las huellas del pasado. Entre otras cosas porque entiende que solo de ahí puede adquirirse, iba a decir energía, adquirirse, ella dice, inspiración. Inspiración como fuente de energía positiva, frente a lo que sería el impacto de la fuerza, que es una forma de energía, pero degradante, ¿no? Ahora, lo cierto es que las ciudades de las que habla, yo diría que son Troya, Venecia y Toulouse, las 3, son, ¿cómo os diría? Son focos de experiencias que ella encuentra en sus lecturas, y que funcionan un poco como catalizadores de lo que en Marsella y previamente ha vivido, y ha vivido en primera persona. Le sirven para organizar lo que ha vivido. Y para ella la lectura constituye una fuente de experiencia también, no solo el trabajo físico, ¿no? Entonces, por ejemplo, Troya. La guerra de Troya es para Simone Weil el escenario de la equidad. Y es el escenario de la equidad porque, tal y como nos lo transmite la guerra de Troya, la Ilíada, no cualquier texto, sino la Ilíada, presenta la universalidad, nos permite ver la universalidad de los efectos de la fuerza. Nos permite ver que la fuerza recae sobre quienes la sufren y sobre quienes la ejercen. Y que no hay vencedores o vencidos, porque en definitiva todos caen vencidos ante la fuerza. No habría en ese sentido vencedores y vencidos, ¿no? Ahora, para los combatientes, Troya es lugar de rememoración y es lugar de aspiración a conservar. Y esto es especialmente importante porque aparece solamente en momentos muy puntuales, dice ella, momentos que son casi como un milagro, cuando los combatientes recuerdan el mundo de la paz, el mundo de la familia, dice ese mundo que os decía de reconocimiento, porque dice Simone Weil, ese mundo en donde cada uno es para los demás lo que más cuenta, por oposición a lo que sucede en la guerra, que ya en la guerra de España ve que la vida humana pierde todo valor. Sería uno de los rasgos que percibe precisamente en la guerra de España. Entonces yo creo que Troya significa eso, significa las dos cosas. Por una parte nos permite ver la universalidad de los
efectos de la fuerza, que es como la culminación de toda su reflexión sobre la fuerza, que tiene su origen en los primeros escritos, es decir, es uno de los temas que recorre toda su obra, ¿no? Y luego, por otra parte, como un lugar al que se aspira o que se recuerda, y que es básicamente un lugar de reconocimiento, donde los seres humanos se reconocen a sí mismos. Eso sería una ciudad, y lo ve ella en las referencias a Troya y en las referencias a la ciudad por parte de los combatientes, ¿no? Venecia. Venecia la conoce también a través de una lectura, la lectura de un texto del abad de Saint-Real sobre la conjura de los españoles contra Venecia, que es una tragedia del siglo XVII, y da lugar este texto que ya conoce a que empiece a trabajar antes de ir a Marsella, pero en Marsella continúa trabajando y trabaja hasta el final. Es un texto que ya se ve que valora muy especialmente, porque es de lo poco que se lleva de París cuando salen. Es un texto que valora especialmente y es esta tragedia inacabada, es una obra de teatro, Venecia Salvada, en donde lo que yo creo que es especialmente importante es que Venecia es un lugar de atención. Por eso se podría decir también, Marsella es un lugar de espera, pero es un lugar de atención. Venecia es para ella sobre todo un lugar de atención por su belleza y un lugar además en el que ve cuáles son los efectos de la belleza, de la percepción de la belleza. Los efectos son que detienen la marcha de la historia. No sé si conocéis el argumento de Venecia Salvada. La historia más o menos es que el que encabeza la conjura, el que va a encabezar la destrucción de la ciudad, ve la belleza de la ciudad y decide dar marcha atrás y denunciar a sus propios compañeros ante el gobierno de la ciudad, ¿no? Con lo cual, acaba como traidor a sus propios compañeros y a los venecianos, naturalmente, porque era el que encabezaba la conjura. No vamos a decir, es una tragedia, claro, acaba mal, ¿no? Un héroe trágico. Es un héroe trágico por antonomasia, ¿no? Claro, pero el hecho es que la marcha de la historia se detiene. Y es que esa es la función precisamente de lo sagrado, que se percibe en el malheur, en la desventura, en la desgracia, pero se percibe también en la belleza. Y esto lo ve en este texto que es un escrito del siglo XVII, ¿no? Y Toulouse aparece o la encuentra en la lectura de la canción de la cruzada contra los albigenses, ¿no? Precisamente hablando de este poema, introduce la noción precisamente de medio humano y utiliza la expresión de medio porque no es propiamente una ciudad, mucho menos es un estado, pero tampoco es propiamente una nación, es un hábitat adecuado a los seres humanos, y lo llaman medio, en el que lo caracteriza así ella en su comentario, en el que las ideas pueden circular, se caracteriza por la libertad y la libertad de pensamiento, ¿no? Y que además ha mantenido huellas del hecho de haber sufrido la fuerza. Y por eso quedan de ella la canción de la cruzada contra los albigenses es fragmentaria, y otros restos de esa civilización son, dice ella, son como testimonio de ese, de haber sufrido la fuerza en definitiva, ¿no? Y precisamente por eso pueden ser, piensa Simone Weil, fuente de inspiración. Porque proporcionan una experiencia de verdad en ese sentido, ¿no? Yo diría más o menos esto. Sí. Quiero decir, doy por supuesto a que a cualquiera que lo lea sus artículos sobre la civilización occitana se le ocurrirán muchas más cosas, quien lea Venecia Salvada también, bueno, pero yo diría que esto es como muy central.
Sí, Emilia, yo iba a comentar contigo o te iba a sugerir, porque claro, ha salido a relucir en lo que decía Carmen, la memoria. Simone Weil habla también, citando a Sófocles, de la memoria dolorosa. Yo recordaba hace un momento tu libro, ¿no? La memoria de los oprimidos, y luego ha salido también a relucir la belleza, ¿no? Que es, de alguna manera, diríamos, ¿no? La belleza del mundo, pero la belleza del mundo transfigurada, por así decir, ¿no? En la medida en que eso que recordaba Carmen, que sucede con Jaffier, es que nos dice Simone Weil, se da cuenta de la realidad, se da cuenta de la realidad de la ciudad de Venecia, ¿no? Digamos que a través de lo que es la ficción, la irrealidad de la guerra, es decir, la irrealidad de pretender disponer justamente de algo que es indisponible. Me gustaría, si quisieras decir algo a propósito de esto. Sí, bueno, pues coincido totalmente con el análisis que ha hecho Carmen, ¿no? de estas tres ciudades y lo que significan para Simone Weil, y ese contraste que hay siempre entre la tensión y la fuerza, ¿no? Que también Alejandro ha estudiado esto a fondo. Y realmente pues ahí en ese texto también de Marsella, donde ella habla de las formas de amor implícito a Dios, pues singularmente, aunque también está la amistad, las prácticas religiosas, pero fundamentalmente la desgracia y la belleza son las dos formas de amor a Dios, porque son las dos formas de contacto con la realidad, ¿no? Cuando esa realidad pues no la evitamos a través de la evasión, a través del yo o el nosotros, ¿no? Es muy interesante los textos que hay aquí sobre la ciudad, porque en Simone Weil hay una clara oposición entre el nosotros, lo colectivo, en sentido negativo, y la ciudad como ese medio en el que arraigar y en el que recibir del pasado esos tesoros espirituales que no podemos encontrar en otro lugar, ¿no? Entonces hay aquí pues esta simbiosis, digamos, entre todos estos, todo supone pues eso, ¿no? El contacto con la realidad, ¿no? Y esa realidad, cuando somos capaces de acceder a ella, que ya he dicho antes, ¿no? Esa frase tan profunda, ¿no? de la carta a Joe Busquet, ¿no? De que pocas personas tienen contacto. O sea, a lo largo de nuestra vida ponemos tantas pantallas que la realidad pues no sé. ¿Y cuál es la realidad? Pues la forma de encontrarla es en la belleza y en la desgracia, ¿no? En el dolor. Ella tiene ahí toda esa teoría, que es muy compleja y que ahora no podemos analizar, ¿no? de la decreación o la descreación. Y claro, ahí hay una profundidad teológica, filosófica, espiritual, no sabría exactamente cómo calificarla, en la que vemos que en ese silencio, ¿no? de Dios, ¿no? Allí donde Dios está ausente es donde realmente está presente. Entonces todo eso pues es a través de ese contacto con la desgracia presente y pasada, ¿no? con esas huellas, con eso que nos queda de aquellas civilizaciones que han sido destruidas. Ella dice que nada es más cruel que decir que no se pueden matar los valores espirituales, ¿no? que las civilizaciones que hemos matado nunca han existido. Dice, eso es matar otra vez, ¿no? No solamente las destruimos a través de la fuerza, sino que después les negamos incluso la existencia, ¿no? Ahí está todo eso que ahora, y bueno, yo pues es un tema que me interesa mucho, ¿no? De la justicia transicional, restaurativa, todo aquello que Reyes Mate ilustraba, ¿no? Como la solidaridad anamnética, ¿no? Pues esa idea del pasado como ese tesoro espiritual que nos ilumina. Todo eso está, desde luego, muy presente en los textos sobre la civilización occitana,
donde también hay esa frase que me parece que es crucial en Simone Weil, ¿no? Cuando dice que ahí se produce el verdadero renacimiento. Dice, el auténtico renacimiento no es lo que nosotros llamamos renacimiento como origen de la modernidad, sino que el auténtico renacimiento está en la civilización románica, ¿no? Donde Grecia, ¿no? Renacía a través del cristianismo, que es su verdad, ¿no? O sea, la profundidad de su visión del cristianismo con esas notas cátaras, ¿no? Que también le vienen de esa lectura de esa época, pero hay no sé, yo creo que hay una alternativa muy grande a la cultura contemporánea y vamos, merecería, pues desde luego, merece mucha reflexión, ¿no? Que no sé si somos capaces de hacerla en toda su dimensión, ¿no? Ese renacimiento, ¿no? Ese auténtico renacimiento que era en ese momento, en el románico, ¿no? Donde el arte, la ciencia, todo eso estaba unido, que lo hemos separado, ¿no? La modernidad ha disgregado todo eso y esa separación, que todo eso sean compartimentos estancos, la ciencia separada del arte, el arte separado de la espiritualidad. Yo creo que todo eso nos lleva... claro, Simone Weil estaba en un momento en el que pensaba que después de la guerra habría que empezar de nuevo. Y ella pensaba que esa transición, ese proceso transicional, debía ser de un cambio rotundo, radical. Y sin embargo, bueno, pues yo creo que es más que evidente, como ha pasado con la pandemia, que también creíamos que íbamos a empezar de nuevo, aunque no sea lo mismo, ¿no? Pero bueno, pues a partir de ahora y volvemos a caer siempre en lo mismo, ¿no? Entonces es lo que ella creo que quería evitar, ¿no? Que el problema no era Hitler, ¿no? El problema era si nosotros queríamos ser como él y reproducíamos sus métodos, ¿no? La fuerza. Claro, lo que ella precisamente en ese momento ya de guerra declarada se plantea es, como tú estabas ahora señalando, Emilia, en qué medida el hitlerismo no es sino una manifestación del propio desarrollo de la historia de la violencia de la civilización occidental, que es verdad que ha presentado, por un lado, esos brotes, esos renacimientos, ¿no? Digamos, ha sabido tender esos puentes a la trascendencia, ¿no? Y sin embargo, sistemáticamente también ha ahogado, es decir, ha condenado siempre esas aperturas, ¿no? Entonces, justamente, por eso decíamos una civilización de la ciudad, porque la civilización como tal, Simone Weil más bien toma distancias con respecto a ella, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, indudablemente, indudablemente. A ver, una civilización en principio sería un conjunto de factores culturales que hacen que el comportamiento de un grupo humano escape a la barbarie. La barbarie sería un comportamiento natural y que como comportamiento natural responde a la dinámica de la fuerza. Entonces, escapamos a esa dinámica pues a través de una serie de factores de tipo cultural, ¿no? En ese sentido, la civilización ofrecería resistencia a este dinamismo, pero no siempre lo hace, porque hay culturas y hay factores culturales que favorecen ese mismo dinamismo. Y esto reflexiona sobre ello, sobre todo en un fragmento, no es propiamente un artículo, y de hecho, bueno, es inacabado, es un fragmento donde lo que se plantea, yo creo, es el año 39, y da pie precisamente pues, al abandono de sus posiciones claramente pacifistas ante la política de Hitler. El año 39, pues se plantea una serie de consideraciones sobre, bueno, qué hacer ante la política de Hitler, ¿no? Y viene a defender esto, que Hitler, la gente dice que es un bárbaro y no es un bárbaro. Y tiene modelos de civilización y sigue modelos de civilización. Para ella es clarísimo que sigue el modelo del Imperio Romano, manifiestamente, ¿no? Entonces, una civilización sería otra cosa. Es un poco el problema que plantea la historia. La historia, en principio, para ella es la narración del pasado que elaboran los vencedores. Por tanto, por principio es falsa. Por principio, pero de vez en cuando deja documentos que son un espejo de la realidad, como la Ilíada.
Pues algo similar ocurriría con las civilizaciones. En principio, lo normal es que alimente comportamientos que no son bárbaros. Claro, un comportamiento natural, digamos que el ejercicio del mal encuentra límites, como en la naturaleza. En la naturaleza, por supuesto, hay catástrofes naturales, pero acaban. Ahora, como haya toda una creación de tipo cultural, es decir, creación nuestra, que se proponga mantenerlo, se mantiene. Se mantiene hasta que ocurre algo. O sea, digamos que hay formas de civilización que naturalizan la violencia, por así decirlo. Claro, que la convierten... la convierten en algo peor que la violencia natural, porque la violencia natural tiene un cierto equilibrio. Por eso, el orden del universo es bello, porque incluso con momentos de violencia hay un equilibrio. Mientras que en las civilizaciones en la historia ese equilibrio se pierde y se pierde precisamente por influencia. Hombre, de hecho, sus artículos sobre el hitlerismo lo que analizan sobre todo son bueno, las analogías entre el hitlerismo y el Imperio Romano. O sea, ella lo ve clarísimamente en ese caso. No sé, es complicado, ¿eh? Y de todas maneras, pues el fragmento ese sobre la barbarie, en donde introduce estas ideas, no deja de ser, pues eso, un fragmento, ¿no? Pero hay un momento en el que dice, no, es que Hitler no es un bárbaro, ojalá lo fuese. Y dice, pero es muy civilizado y puede arrasar con los restos que quedan de civilización occidental. Una forma baja de civilización. Una forma muy baja de civilización. Sí. Sí, y que por otra parte ese fragmento, bueno, yo más o menos siempre he pensado que tenía su raíz en la experiencia del frente, ¿no? En la guerra de España, ¿no? Claro, sí. Bien, pues estamos hablando justamente de los dos ensayos sobre el país de Oc que se recogieron en Cahiers du Sud, en la revista en la que colaboró todo un grupo, ¿no? Hubo un monográfico sobre el genio de Oc y ese fue uno de los círculos, por así decir, en los que anduvo integrada Simone Weil. Otro de ellos fue la Sociedad de Estudios Filosóficos, tú antes has mencionado también a Jean Ballard, y en la edición que estamos comentando pues hay una serie de textos de filosofía que son testimonio de esa actividad de Simone Weil, ¿no? en esos círculos y que desarrollan en cierta manera, ¿no? una concepción, una idea de la filosofía, y allí surgen otras nociones claves en su pensamiento, como por ejemplo la noción de valor, la noción de lectura, y luego hay unos textos bueno, que no dejan de tener permanente actualidad a propósito de moral y literatura, ¿no? Diríamos de en qué medida la literatura, el oficio de los literatos implica o no y de qué tipo un compromiso moral. No sé si queréis comentar algo a propósito de estos textos o de alguno de sus aspectos. Emilia. Bueno, yo quería comentar es que hay una frase que precisamente en uno de los textos que yo traduje a mí me gusta mucho, creo que es una frase, precisamente me resultó curioso que cuando le dieron el premio Princesa de Asturias a Emmanuel Carrère, este periodista que ha hecho unas crónicas interesantísimas sobre el juicio de los atentados de Bataclan, los atentados de París, y en el año 2001, cuando le dieron el premio, en el discurso citó esta frase de Simone Weil, que me voy a permitir leer ahora, que está en este texto, Moral y Literatura, porque él decía, y luego se lo oí también en una entrevista, que en todo lo que las crónicas, en lo que se vio allí, tanto de los acusados como sobre todo las víctimas, pues él descubrió ahí realmente lo que era el mal real
y lo que era el bien real, ¿no? Porque vio, ¿no?, cómo algunas personas pues sacrificaron su vida por ayudar a otros en aquellos momentos del atentado, en toda aquella confusión. Y bueno, me resultó curioso, ¿no?, que estuviera esta frase que si no os importa pues voy a leer, ¿no? Nada hay tan bello, maravilloso, perpetuamente nuevo, perpetuamente sorprendente, nada tan cargado de una dulce y continua emoción como el bien. Nada hay tan desértico, sombrío, monótono y aburrido como el mal. Pasa esto con el bien y el mal auténticos. El bien y el mal ficticios están en una relación inversa. El bien ficticio es aburrido y soso. El mal ficticio es variado, interesante, atrayente, profundo, lleno de seducciones. Creo que es un fragmento, ¿no?, realmente pues, que nos, yo creo que nos da idea, ¿no?, de lo que ella reflexiona allí en Marsella sobre la responsabilidad de los escritores y en general sobre la responsabilidad de los intelectuales. Claro, estamos en un momento en el que los intelectuales pacifistas y no solo, ¿no?, la herencia de Alain, de tantos otros, en aquel momento, bueno, pues se puso a prueba, ¿no?, como pocas veces, ¿no? Entonces ella en otro de estos textos, ¿no?, en el que habla sobre, en la carta que escribe a los Cahiers du Sud sobre la responsabilidad de la literatura, pues también nos habla, ¿no?, de esta implicación, ¿no?, en el desastre de aquella época y en el desastre del mundo, ¿no?, de la ausencia, ¿no?, de la noción de valor, ¿no?, que también hay un texto, ¿no?, de algunas reflexiones sobre la noción de valor donde lo profundiza más filosóficamente, hablando de la contradicción y de otras cosas que son vitales en su pensamiento, ¿no? Lo que ella nos viene a decir es que los escritores han traicionado su función, ¿no?, y los intelectuales en general, al ser indiferentes o rechazar la noción de valor, al ser indiferentes al bien y al mal, ¿no?, a ese bien y mal real del que ella nos habla. También es curioso porque ella misma dice que es consciente de que va a contracorriente de lo que es el ambiente de esos intelectuales que están en los Cahiers du Sud y ahí en Marsella, que eran, bueno, pues muchos de ellos surrealistas, autores, bueno, pues otros marxistas, como Walter Benjamin, toda aquella gente que seguramente pues no estarían nada de acuerdo, ¿no?, con lo que ella dice, y ella lo dice porque creo que es otra de las características de Simone Weil, que quizá quien no la conozca tanto pues no lo sepa, ¿no?, que es una persona que siempre tiene una libertad de criterio increíble, ¿no? Todos a veces presumimos, ¿no?, de independencia de criterio porque queremos tenerla, pero yo creo que como la que tiene Simone Weil, yo por lo menos personalmente no la he encontrado nunca, ¿no?, porque ella no, o sea, piensa realmente, o sea, piensa escribiendo, escribe pensando y lo hace nunca, o sea, desde luego lo políticamente correcto está ya no lejos, sino que es la antítesis de lo que ella es, ¿no? Entonces ella se da cuenta, ¿no?, de que los demás no van a estar de acuerdo, pero ella va a decir eso que en aquel momento incluso se puede leer como algo cercano pues a lo peor, ¿no?, a Vichy, a Pétain, etcétera, ¿no? Entonces está muy lejos de lo que ella realmente piensa, ¿no? Y aquí lo explica en este texto en el que habla de la responsabilidad de los escritores, de la responsabilidad de la literatura y cómo esa indiferencia entre el bien y el mal pues ha creado es algo realmente negativo, ¿no? Ella dice que se desacreditan algunas palabras, ¿no?, que hay palabras, yo creo que esa parte pues es realmente una serie de reflexiones que yo creo que hay que leerlas con atención y hay que pensar en ellas, ¿no? Dice, palabras como virtud, nobleza, honor, honestidad, generosidad se han hecho casi imposibles de pronunciar o han asumido un sentido adulterado. El destino de las palabras hace sensible el desvanecimiento progresivo de la noción de valor. Y aunque este destino no depende de los escritores, es inevitable hacerlos especialmente responsables, ya que las palabras son su cometido propio, ¿no? También luego en la Racine Man vuelve a insistir en esto, ¿no? Incluso ella dice, es una pena, ¿no?,
el daño que se ha podido hacer, por ejemplo, el daño que ha hecho Petain a palabras como trabajo, familia o patria. Fijaros, esas palabras, lo importante es que son para ella, ¿no? Trabajo, patria. Dice, o la Tercera República, es decir, ella no es que diga lo que ha hecho Vichy, sino la Tercera República, o sea, el liberalismo, ¿no? Palabras como libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Dice, palabras como estas no pueden convertirse en una consigna, ¿no? En un texto que es anterior, el de no empecemos otra vez la guerra de Troya, también tiene mucho que ver con lo que acaba de comentar Carmen, pues ahí también ella habla de la capacidad mortífera, ¿no? de las palabras, ¿no? de cómo un vocabulario abstracto puede ser incluso un factor, ¿no? de guerra, ¿no? Entonces, el lenguaje puede ser pacificador o el lenguaje, por el contrario, pues lo que puede hacer es bueno, pues crear división y eso, ahora además que estamos en un momento de elecciones políticas y de todo esto, pues vemos cómo eso cotidianamente ocurre así, ¿no? Cómo se utilizan las palabras, se tiene muy poco cuidado con las palabras y con el efecto expansivo que esas palabras pueden tener, ¿no? Ese lenguaje de odio, ese lenguaje que muchas veces, bueno, pues eso, ¿no? Y eso es una complicidad de los intelectuales, es una complicidad de los políticos, es una complicidad con el poder, ¿no? Que tiene pues esas consecuencias, ¿no? Los que ella consideraba los auténticos genios, ¿no? Que ella hablaba, ¿no? De esa genialidad que era casi como santidad, ¿no? Genialidad y santidad, pues eran aquellos que eran capaces de hacer despertar a lo real, ¿no? Que es lo que ella pretende siempre, y que claro, están muy alejados de ese poder y son los que, bueno, pues ella ahí pone unos ejemplos, siempre es discutible cuáles son o cuáles no, pero en la línea de lo que tú comentabas, ¿no? Pues ahí yo creo que eso es también muy... Y claro, una vez que despiertas a lo real, pues esa realidad está... es una realidad en la que hay una contradicción que es una palanca para la salvación, ¿no? Todo eso está ahí en el texto sobre la noción de valor que por ejemplo, pues Alejandro, que lo ha traducido, pues también nos lo puede seguramente comentar mejor, ¿no? Pero creo que todo esto es muy interesante también. Sí. Carmen, ¿tú quieres decir algo? Bueno, es que, a ver, son especialmente complejos esos textos, habla de muchas cosas. Yo coincido claramente con lo que dice Emilia y creo que si hay un denominador común en estos textos que son muy heterogéneos, porque algunos pues hablan de una conferencia que se ha dado en la sociedad esta de estudios filosóficos, otros hablan de algo que a ella le interesa, pero como denominador común hay una especie de de percepción de las consecuencias de la desatención a la noción de valor. Creo que esto es lo que ella ve como rasgo característico de los intelectuales de su época. Y eso, pues, en su opinión, me parece la frase, no sé si está en uno de estos artículos en otro momento, ¿no? Dice que ha creado una situación de somnolencia poblada de palabrería. Y es muy gráfica, porque además recordaba Emilia, claro, el texto de No comencemos de nuevo la guerra de Troya, que claro, es sobre el poder de las palabras, es importantísimo, claro, porque comienza, claro, diciendo que un conflicto donde no hay un objetivo claro es que no se puede resolver, más que con la violencia. Y resulta que prácticamente todas las palabras del vocabulario político son consignas y son abstracciones y no significan nada y se convierten en banderas que generan conflictos irresolubles. Entonces, un poco esa es la idea que veía ya el año 37, entonces, o 38. Entonces, claro, la idea esta de la somnolencia poblada de palabrería que ella ve en el ámbito francés tiene que ver un poco con lo que dice al final de su vida, cuando está en Londres, en un artículo especialmente famoso, que es el de esta guerra es una guerra de religiones. Esta guerra, la Segunda Guerra Mundial, es una guerra de religiones. Choca decir eso, es chocante. Y la idea es porque el problema que está de fondo es el problema de la relación con el bien.
Y ella encuentra que de las potencias en conflicto, algunas lo que hacen ante ese problema de la relación con el bien y sus implicaciones en el comportamiento, Francia, por ejemplo, lo que hacen es negar que el problema existe. Y eso para ella es un comportamiento propiamente ateo. Negar que el bien absoluto existe. Otras, sin embargo, lo que hacen otras potencias, lo que han hecho ha sido crear una esfera, puede ser su Estado, puede ser su partido único, convertirlo en ámbito en donde no hay que elegir entre el bien y el mal, porque todo está autorizado si es en función de ese ámbito. Eso es idolatría. Luego lo que está en juego son religiones. Y claro, lo que ella atribuye a Francia es esa actitud de inanidad, porque dice, hombre, eso es ateísmo, y esa forma de ateísmo genera una suerte de inanidad que acaba en locura, dice ella, y es esa especie de somnolencia porque no se percibe, porque no se perciben los valores. En realidad, y eso es un texto muy interesante y que deriva de estas reflexiones sobre el valor de la etapa de Marsella. Eso veo yo, esa continuidad, que es curioso, ¿no? Sí, pero... aparte de que allí lo que de alguna manera implica es la contraposición entre religión, en el sentido que estás diciendo ahora, y mística, ¿no? Sí. Porque la tercera opción... La tercera es la mística, no quería liar. No entraremos ahí quizá, ¿no? Pero justamente la tercera vía, por así decir, ¿no? Es la vía mística, ¿no? Es decir, cómo hacerse entonces justamente con esa conflictividad inevitable, ¿no? Manteniendo una orientación, hemos dicho ahora al valor o a la idea del bien, se podría decir, y dice ella, platónicamente, ¿no? Claro, no, es que es curioso, pero en el caso de Simone Weil, la experiencia esta de los sagrados, sus experiencias místicas y demás, no generan un cambio, en mi opinión, ni una inflexión, dan lugar a un desarrollo, pero consigue articular esa experiencia con otras, con la experiencia del trabajo, con la experiencia de la guerra, con otras experiencias, sí, con sus propias lecturas. No hay una primera, yo creo, no hay una primera Weil y una segunda. Son diferentes, podemos decirlo así, a efectos de explicarla, pero lo que hay es un desarrollo. Sí, en cierta manera, aplicando el título de tu libro, son formas de nombrar la experiencia, ¿no? Sí. Por así decir, ¿no? Porque precisamente ya entrando entonces en lo que sería el tercer ámbito, ¿no? De textos que recoge la edición, hay una experiencia, ya lo hemos dicho, la experiencia de la amistad, la experiencia de la relación con el otro, con ese otro, como habéis señalado muy bien, que son otros muy diversos, ¿no? Es decir, que los registros en los que Simone Weil se relaciona personalmente y desde luego por carta, son búsquedas, por así decir, ¿no? Y en cada una de esas pequeñas correspondencias pues encontramos temas, dimensiones, pero justamente lo que encontramos, y es lo que yo creo que a uno no le deja de sorprender y maravillar constantemente de Simone Weil, es esa plasticidad con la que precisamente en esos diálogos, en esas interlocuciones, adquieren corporalidad, adquieren cuerpo las ideas, ¿no? Es decir, que hablar, por ejemplo, de Platón, en el caso de Atarés, ¿no? Pues se convierte en una, no, algo más que una evocación, digamos, en un compartir con ese interlocutor con el que ella nunca tuvo un conocimiento personal, en compartir una experiencia de la belleza, en compartir una experiencia de la alegría a través del dolor, es decir, hay allí una materialización, diríamos, ¿no? De lo que en la tradición filosófica pues han sido nociones, ¿no? Y que cuando se habla de filosofía así en abstracto se puede pensar que son simplemente conceptos. Es que para Simone Weil son experiencias, ¿no? Antes que conceptos. Entonces me gustaría que pudiéramos entrar un poco en alguna, por lo menos, de estas cartas, y yo también luego quisiera
hacer una pequeña cita de alguna de ellas. No sé, Carmen, Emilia, si queréis. Emilia, ¿quieres empezar comentando algo de las cartas o alguna de ellas? Todas son, hombre, la carta a Joe Busquet, ¿no? Donde cuenta su experiencia mística, pues me parece fundamental, ¿no? Porque ya ahí pues habla de un contacto personal, ¿no? Con Cristo, y yo creo que ahí sí que, o sea, coincido en que hay un desarrollo y que no se puede hablar de una primera etapa y de una segunda etapa en Simone Weil, ni mucho menos, ¿no? Pero, perdona, Emilia. A ver, en etapas yo creo que sí. Lo que no... No, que hay una continuidad, sí, coincido totalmente. Hablar como de un primer Heidegger y un segundo. No. Hay un giro. Eso es, que no una, es que hay sí. un giro. Lo que hay es una integración. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, pero que coincido plenamente, ¿no? Pero que sí que es verdad que me parece a mí que ese contacto para ella fue algo, es que claro, en cierto sentido ese contacto le rompía los esquemas, si lo pensamos bien, ¿no? Porque claro, ella, su religiosidad, aunque en un principio era una persona que no era religiosa y tal, pero bueno, su idea, como sabemos, era la de la religiosidad, podríamos decir, pues pagana, por entendernos, ¿no? En fin, que ella rechaza siempre, ¿no? El Antiguo Testamento. Claro, el Dios del Antiguo Testamento es el Dios que actúa en la historia. Y eso es lo que Simone Weil nunca acepta, ¿no? El que Dios actúe en la historia, ¿no? Actúe de una manera que no sea racional, que no pueda explicarse, o sea, que sea algo que se nos escapa, ¿no? Y sin embargo ella tuvo la experiencia de que Dios actuó en ella de una forma que era impensable, para la que no estaba preparada. Nunca he leído a los místicos, todo esto que ella dice, tanto en la carta, en la autobiografía espiritual a Pagan, como en esta carta de Joe Busquet, ¿no? Entonces yo creo que en Marsella se produce ese intento, ¿no? de ajustar esa experiencia, ¿no? Lo que comentábamos. Eso sí que es una experiencia que a ella le vino de repente, ¿no? En esos 3 momentos de Portugal, de Asís y de Solesme, y ahí, ¿no? Hubo algo que no encajaba con todo lo que ella había pensado. Sí que encajaba con la desgracia, porque claro, en Portugal pues es en esa procesión donde ella viene de la fábrica, eso sí, ¿no? Pero que Dios actuara, ¿no? De una manera singular, de una manera inesperada, que no puede explicarse. Entonces yo creo que ella todo lo que intenta después es ajustarlo en esos esquemas platónicos, cuando en realidad, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? El cristianismo está más allá de eso. Es decir, yo creo que sí que es la fuente, ¿no? Del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y que ser cristiano sin eso pues es complicado, ¿no? Que es lo que ella un poco intentó. Entonces yo creo que hay en la carta de Joe Busquet pues ese elemento, yo creo que hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no? Luego están las cartas a Thibon, que son unas que a mí también me gustan muchísimo, y ahí, por ejemplo, se ve que eso que se ha discutido tanto, ¿no? En la herencia de Simone Weil, que es sacristán y toda esa línea, un poco pensaron que Pagan y Thibon habían traicionado el pensamiento de Simone Weil, precisamente porque decían que lo habían llevado por una línea, todo esto que la misma Sylvie Weil, ¿no? En el libro este que tiene sobre la familia, ¿no? En casa de los Weil, ¿no? Pues ella dice, y mi abuela estaba con todos aquellos que venían, todos aquellos dominicos, sacerdotes, bueno, no sé exactamente lo que era, ¿no? Entonces, toda esta gente considera que eso es como una traición, el pensamiento de Simone Weil, y Simone Weil, sin embargo, dejó sus escritos a estas personas, y Thibon lo dice en lo que él escribe sobre Simone Weil, ¿no? En el diálogo dice... Ella sabía quiénes éramos nosotros, qué pensábamos y en qué creíamos, ¿no? Y Simone Weil les deja los escritos diciendo, haz con ellos o haga con ellos lo que quiera, ¿no? Intégrelos en su pensamiento. Yo creo que ese texto también, esa carta, tiene mucho significado en ese sentido, ¿no? Sí. A ver, ahora paso a la correspondencia, pero de lo que comentaba Emilia es que, a ver, el tema este de la experiencia mística es muy conflictivo, y es muy conflictivo cómo integrarlo en un pensamiento político, ¿eh? Y es que no puedo evitar el decir algo. Por ejemplo, que yo a Simone Weil, no sé cómo lo ves tú, Emilia,
pero la veo desde el inicio, aunque tiene una formación no religiosa, agnóstica y todo lo que se quiera, pero que tiene una cierta predisposición a lo sagrado. Sí, Justamente por lo que valora el deseo y la atención, eso que cuenta precisamente en la carta al padre Perrón, cuando le dice que adquiere la convicción de que el acceso al reino de la verdad y del bien, a ese orden superior, está abierto a cualquiera que realmente lo desee y haga un esfuerzo de atención. Es lo que llama una fe implícita. Claro, incluso lo dice de Atarés, ¿no? Claro. Sí. Exacto. Podrán Entonces, encontrar en usted algo así como una fe implícita. Pasa es que ahí las coordenadas a nosotros se nos cruzan un poco, pero esa predisposición yo creo que ella la tiene siempre, ¿no? Y luego, sin embargo, después de tener la experiencia, es que ella sigue escribiendo textos argumentados, no es propiamente literatura mística. Y entonces lo que ocurre es que eso de lo que ha tenido experiencia opera en su argumentación como postulado. Ella sabe que no es evidente si no has tenido esa experiencia y que no es demostrable, pero pide que se admita. Y es que realmente si no hay una presencia infinitamente pequeña de un orden no sobrenatural, es que este mundo se habría aniquilado ya. La realidad es esa, que queda probada por la misma existencia de la historia, porque quedan esas huellas de lo que ha sufrido la fuerza, porque si no el mecanismo del mundo natural es que va hacia su aniquilación. Si se mantiene es porque interviene algo que no es natural, de lo que ella tuvo experiencia, y a partir de ese momento lo introduce en su argumentación y lo introduce como postulado. Entonces no es que de repente empiece a escribir como si fuese Santa Teresa, es que es otra cosa. Ella sigue escribiendo como filósofa, como pensadora política que quiere organizar bueno, y escribe para un proyecto de una nueva constitución cuando consigan echar a los alemanes. Bueno. Sí, de todas maneras, claro, pero eso es tema de otros momentos, y aparte que hay que tener en cuenta el tiempo, ¿no? Pero no, yo tengo un poco para mí, porque a medida que uno va leyendo más a Alain, a su maestro, va encontrando algo así en Alain como una religiosidad laica, ¿no? Quiero decir que allí hay algo de lo que bebe evidentemente Simone Weil, que estaba en cierto ambiente también, ¿no? Que era, digamos, cómo el laicismo francés está de alguna manera traspasado, bueno, de una visión, vamos a decirlo, espiritualista, ¿no? Y eso es, yo creo, también digamos, un contexto primero que a ella la marca, aunque evidentemente luego su desarrollo, como dice, sea traspasar umbrales distintos, ¿no? Bueno, y volviendo a la correspondencia, que era lo que preguntabas, bueno, a ver, a mí las cartas de Weil me parecen especialmente interesantes en general porque son escritos, creo, en los que cristaliza la amistad. Y la amistad como un vínculo para ella de participación natural con la realidad, eso que va a considerar que es la necesidad fundamental de los seres humanos, tener raíces, es decir, tener vinculación con la realidad, ¿no? Entonces, un vínculo prioritario de relación con la realidad lo proporciona la amistad. La amistad, para Weil, yo diría que es una relación entre iguales, entre comillas, porque realmente sus interlocutores en las cartas no pueden ser menos iguales, entre otras cosas, además, porque para Weil los seres humanos, en lo que somos positivamente, en lo que tenemos, no somos iguales, somos todos distintos. En lo que coincidimos es en lo que nos falta. Pero bueno, sería una relación entre iguales, pero posibilitada esa igualdad por la existencia de mediaciones. Que hay muchos tipos de mediaciones, creo. Y la gracia de las cartas es que en las cartas esas mediaciones se explicitan. Y se ve qué es lo que ella encuentra que tiene en común efectivamente con Antonio Atarés, que es un anarquista español que no sabe francés prácticamente y al que ni siquiera conoce personalmente.
o con Cibón, que efectivamente era un terrateniente conservador, muy conservador. O con Busquet, un intelectual pero herido de guerra y parapléjico en una cama. Propiamente, o con Rosé, un investigador al que tampoco conoce mucho. Personalmente no sé si lo conoce, creo que no. Entonces, y al que le escribe porque le ha interesado lo que ha leído de él. Y en las cartas se ve qué es lo que tiene en común con cada una de estas personas, tan distintas entre ellas, tan distintas con respecto a ellas. En ese sentido es especialmente interesante. Claro, la correspondencia, las cartas son textos que tienen una doble autoría. Porque claro, el autor de una carta tiene muy en cuenta aquel a quien la carta va dirigida. Y en ese sentido, aquel a quien la carta va dirigida no es que se convierta en autor, pero adquiere un protagonismo singular. Y de hecho eso en personas que han cultivado mucho, pues eso, la correspondencia, por ejemplo en el caso de María Zambrano es llamativo. Bueno, es que hablan de cosas distintas en una tonalidad completamente distinta, de forma distinta en función de con quién están hablando. Y eso es muy interesante porque son testimonio, creo yo, de atención al interlocutor. Es un ejemplo de atención, estas cartas de Simone Weil. Es un ejemplo de atención a Tarés. Las de Tarés me gustan especialmente por eso, ¿no? Y es muy, muy interesante, ¿no? Por otra parte, son testimonio también de esas treguas que citaba antes, ¿no? Que ella reclama como necesarias en el centro, en el corazón de la acción, ¿no? Presentan en ese sentido pues muestras de su trabajo de investigación. Cuando se dirige a Rocher vemos qué es lo que está leyendo, cómo lee, qué es lo que está buscando, cómo investiga en definitiva, ¿no? De su reflexión, claro, esas cartas a Busquet a las que se refería Emilia, es que son importantísimas, es que hay párrafos de las cartas que corresponden a artículos, porque es que está trabajando lo que luego elaborará en forma de artículo en correspondencia con Joe Busquet, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la carta a Cibón donde le habla de la tarea de escritura. Es terrorífica, porque es que le viene a decir, bien, lo que usted hace, pero le queda mucho todavía. Es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Pero bueno, habla de la tarea de escritura que en el caso de Simone Weil es especialmente importante, ¿no? Por supuesto son testimonio de sus intereses y de sus preocupaciones, ¿no? En ese sentido, de cómo va madurando las experiencias y el pensamiento que elabora a partir de esas experiencias, ¿no? Son en ese sentido un testimonio muy, muy valioso, ¿no? En definitiva son el testimonio de cómo se funde su biografía con su obra y su vida con su pensamiento. Eso cuando se dice en el caso de Weil era más interesante su vida que su obra. Es que están fundidas. ¿No? Y en las cartas se ve muy claramente, ¿no? En ese sentido me parecen interesantes, no sé. Bien, pues no hemos dejado mucho tiempo para intervenciones de las personas que estáis asistiendo. Sería ahora el momento de hacerlo. Yo quisiera luego simplemente tener un minuto para leer una cosa como colofón, si es posible, pero vamos, si hay que ceder la palabra a alguien. ¿Ella habla específicamente de esa experiencia mística con Cristo? O sea, ¿lo definió o solo información? A ver, habla, pero muy poco, con una austeridad total, concretamente en una carta que está recogida en A la espera de Dios al padre Perrán, que se conoce esa carta como su autobiografía espiritual porque es donde habla de su vida, de su biografía, ¿no? Y como dice que ella, pues que no tiene formación religiosa en ese sentido, que su primer contacto, yo diría, con el cristianismo, más que experiencia mística, fue en Portugal, presenciando una procesión de las mujeres de los pescadores, que dice que comprendió que el cristianismo era la religión de los esclavos, y que los esclavos no pueden prescindir de ella y yo entre ellos. Y es que ese viaje a
a España y Portugal, lo realiza inmediatamente después de su experiencia de fábrica, en donde, bueno, pues ve, siendo como era de formación marxista, que la opresión llevada hasta un cierto límite, en lugar de generar un movimiento de rebeldía, a lo que da lugar es a la sumisión total hasta la esclavitud, que los esclavos no se rebelan, en definitiva. Y bueno, claro, es el primer paso hacia lo que será la experiencia mística. Y yo diría que las experiencias místicas, tal y como las narra en esa carta, serían en Asís, por ejemplo, en donde dice que algo más fuerte que ella la obligó a arrodillarse. En la abadía de Solesmes, asistiendo a los oficios de Semana Santa y demás, dice que, bueno, con unos dolores de cabeza muy fuertes y recitando un poema de quien era Herbert, el poema Love y demás, dice: Cristo bajó o descendió y me tomó. Punto. No dice nada más. Y luego hay una carta que aparece entre sus papeles con el título de prólogo, con lo cual posiblemente pensó que podía ser el prólogo a algo. Es una página en realidad, y que narra el encuentro con un personaje desconocido que la llevan a una boardilla, que allí pasa unos días, que bueno, y que en un determinado momento pues que le dice que se vaya. Y que se fue, nunca más volvió a encontrar el sitio. Podría ser un sueño o podría ser un relato alegórico del encuentro con un Dios que se manifiesta y se esconde, en definitiva. Y esto podría considerarse un escrito místico en ese sentido. Sí, sí. Podría. Un segundín. Lo que sucede es que, en mi opinión, como de ahí lo que deriva es una reformulación de todo su pensamiento, pues parece que tan alterada no estaba. Emilia, no sé. No, simplemente como en relación a la pregunta, quería leer, si se me permite, un fragmento de la carta de Joe Busquet, que yo creo que es muy reveladora a estos efectos, y es breve, ¿no? Dice: durante ese tiempo, habla de París y de la fábrica, dice: ni siquiera la palabra Dios tenía un lugar en mis pensamientos. Solo lo tuvo a partir del día, hace aproximadamente 3 años y medio, en que no se lo pude negar. En un momento de intenso dolor físico, mientras me esforzaba en amar, aunque sin quererme con derecho a dar un nombre a este amor, sentí, sin estar de ningún modo preparada, pues jamás había leído a los místicos, una presencia más personal, más cierta, más real que la de un ser humano, inaccesible tanto a los sentidos como a la imaginación, análoga al amor que se adivina a través de la más tierna sonrisa de un ser amado. Desde aquel instante, el nombre de Dios y el de Cristo se encuentran mezclados cada vez más irresistiblemente a mis pensamientos. Hasta entonces, mi única fe había sido el amor fati estoico, tal como lo comprendió Marco Aurelio, y lo había practicado siempre fielmente. Creo que ese trocito, ¿no?, da mucha idea, ¿no?, de lo que fue esa experiencia, ¿no?, para ella. Sin duda. Y corresponde a lo que es la experiencia de Solesmes. Sí, efectivamente. Es de suponer que pudo tener más. Lo que sucede es que ella habla de la de Asís, y no lo sé. Y luego lo que sí que hay es, cómo a partir de ese momento empieza a incorporar la presencia de eso de lo que ha tenido experiencia en su concepción de la realidad. Sí, porque es importante eso que dice: durante ese tiempo ni siquiera la palabra Dios tenía un lugar en mis pensamientos, solo lo tuvo a partir, o sea que sí, claro. Que creo que eso es la idea de lo que esto impactó en su pensamiento, ¿no? Aunque coincido en que hay una continuidad. Sí, sí. No sé si... Porque, a ver, todas las experiencias de Simone Weil son como muy singulares, porque es que es extraño irse a trabajar a las fábricas, y es extraño venirse a una guerra sin venir a qué. Es extraño casi todo lo que hace, pero verdaderamente la experiencia mística es claramente excepcional y no compartible.
Quiero decir que realmente, bueno, ella dice que le pasó eso. Y la vive pues, con una certeza pero claro, de ahí, absoluta, claro, ¿no? de ahí pasa, claro, a contar, claro, habla de sus certezas experimentales. Dice, yo estoy ahí de cosas que estoy absolutamente cierta. Habla del contacto, incluso. Yo he visto experiencias de esas, pero precisamente en momentos de otras personas de un gran dolor terrible. Sí. Bueno, lo que ha contado. Ella, mira, pues eso, en situaciones muy bestias, que tuvo un cáncer, pues, y ahí también tengo unas experiencias muy especiales, pero yo creo que era algo que se agarraban a lo que fuera. Entonces me decían, ¿cómo puedes sobrellevar esto si es atea? Yo creo más en el médico, en la cirugía, en esas cosas. Y ellos se agarraban a eso y ahí, bueno, se generaban unas experiencias que muy interesantes. Porque yo no creo que son momentos que nos altera, pero Claro, no, ya te digo, en el caso de que se den, son tan excepcionales que tampoco se puede, por eso digo, de hecho, además ella lo cuenta como certeza, pero lo introduce como postulado, no dice que lo pueda demostrar, ni dice que... Es como si alguna de estas personas con las que has coincidido, pues de repente, después de eso, pues cambiase su visión de la realidad. Ya si cambia su visión de la realidad y su comportamiento y todo, pues dices, pues por lo menos eso, que aunque sea como consecuencia de una enfermedad o de lo que sea, ha tenido este efecto, pues quiere decir que ha sido experiencia de algo. Sí, es que ella incluso dice que el orden de lo espiritual tiene un rigor mucho mayor que el orden, digamos, de lo mundano, ¿no? o de lo físico, material, ¿no? ¿Hay más intervenciones? Estamos en hora, o sea que ahora debería ser la última. Si alguien nos Sí. Tenéis la oportunidad. Bueno, yo no sé si queréis, Emilia o Carmen, decir algo más. Yo es que había reservado como pequeño colofón que no puede serlo, ¿no? Algo que es más que una curiosidad. En las cartas con Atarés, ya se ha dicho mínimamente, un anarquista español en un campo de prisioneros, primero en Vernet, en los Pirineos, luego en Argelia, ¿no? Y entonces yo quería, ya digo, no se trata de poner un colofón, simplemente de dar una perspectiva más de esta desconcertante y siempre sorprendente Simone Weil, ¿no? Le dice por una parte a Atarés, ella, un amigo me prestó hace unos meses una recopilación de coplas españolas. He copiado algunas de las que he encontrado más hermosas. No hay otro país en el que exista en el pueblo una poesía semejante. Y en una carta posterior, y con esto, pues ya digo, quería terminar, le dice, te copio una copla que me parece muy bella. Las aves de Arabia viven eternas. Viven porque no saben lo que son penas. Que si penaran, en el mundo no habría aves de Arabia. Bonito. Gracias. Eso es bonito. Gracias.